Saludos para todos. Hoy de inmediato se los voy a presentar. Para esta receta, si me gusta un poquito más, pues a mi ayudante profesional. Él es el que me ayuda a picar la sazón. Empecemos. Bienvenidos a mi cocina. Cariños para todos. En el día de hoy les voy a preparar unas chuletas de cerdo en salsa de piña. Muy sabrosa. Espero que les guste. Entonces lo primero que hicimos es echarle la pimienta y la sal al gusto. ¿Ves? Como ya yo se la eché. Bueno, mire, para empezar vamos a echar un chorrito, que sería una cucharadita, o una cucharadita, sí, más o menos, ahí, de aceite. De aceite que ustedes tengan. Yo le estoy echando aceite de oliva, pero puede ser cualquier aceite. Entonces le voy a echar como 2 cucharadas de mantequilla. Entonces la vamos a echar encima del aceite, que ya tengo el sartén calentando. Y lo primero que vamos a hacer es sofreír un poco las chuletas para que cojan color. Bueno, ahora vamos, ya el aceite ya está hirviendo con la mantequilla. Entonces lo primero que vamos a echar nuestras chuletas de cerdo para que cojan su colorcito y se sofrían un poquito. Es lo primero. Ahí. Entonces lo que le voy a hacer es que le voy a subir un poco la candela. En la temperatura 8, la tengo en 6, la voy a subir a 8. Para que ella se me coja el colorcito más rápido. Bueno, ahora voy a ver cómo está la chuleta del lado en que se está sofriendo. Vamos a ver. Ya está cogiendo colorcito. La voy a dejar un ratico más ahí de este lado para que coja un poquito más de color. Voy a revisar de nuevo a ver si ya están por el otro lado doraditas. Así, mira, ya han cogido colorcito y ya se pueden virar a que se pase lo mismo por el otro lado de la chuleta. ¿Ves? Ahí ahora vamos a dejarla igual a que ella se sofría por el otro lado. ¿Ves? Ya están doradas por el otro lado. Ahora lo que vamos a hacer, bajar la temperatura de la cocina, que la voy a poner en 5, a media temperatura, y vamos a sacar las chuletas y reservarlas aquí en este plato. Ya la vamos a dejar reservada ahí, a ver, para que se refresque un poquito el aceite. Y continuamos con la mitad de la cebolla que habíamos picado en pedacitos pequeños. Una cebolla mediana, o mejor una cebolla grande, la pican al medio y la ponen en pedacitos así pequeñitos, en cuadritos pequeños. Y vamos a empezar sofriéndola. Pero sofriéndola que no nos quede muy quemadita, sino más bien con el colorcito ese pochadita que ella se pone, porque no queremos tampoco que la cebolla se requeme mucho. Así la vamos a ir pochando un poquito ahí así. Ella está cogiendo el sabor también y el color, toda la salsita esa de la chuleta, como la freímos ahí o la doramos ahí, pues bueno, así es la cosa. Entonces cuando ya la cebolla esté así más o menos, le vamos a echar, le pueden echar 2 dientes de ajo, o como yo voy a utilizar este que ya viene picadito en el pomo, le voy a echar entonces 2 cucharaditas de ajo, aproximadamente como si fueran 2 dientecitos de ajo, ¿ves? O 2 dientes de ajo. Ya le vamos a echar eso. Y vamos a continuar revolviéndolo para que no se nos vaya a quemar el ajo. Usted sabe que el ajo se echa ya cuando el sofrito esté haciéndose ya, pero enseguida lo revolvemos con los demás sazones o vegetales para que no se nos vaya a quemar. Ya en este punto, aquí yo eché una latica de 15 onzas de piña en cuadritos con el sirope que trae. Entonces vamos a echar
la mitad de la piña o un poquito más de la mitad ahí para que dentro de la cebolla, ahí, donde estamos sofriendo la cebolla. Vamos a echar así, la piña, ahí. Y vamos a revolverla un poquito. Así, vamos a revolver la piña. Ahí la dejamos que ella se cocine un poquito. Y seguimos. Vamos a echar también una cucharadita de salsa de soya. Aquí hay que tener cuidado porque ustedes saben que ya la chuleta yo le había echado sal. Y la salsa de soya es saladita, pero vamos a echarle una cucharadita, que siempre le da un sabor muy rico a esta preparación. Seguimos y le vamos a echar también un chorrito de vino de cocinar blanco, vino seco de cocinar blanco. Y seguimos revolviendo para que se incorporen todos los sabores y la piña también. Ahí así. Ahora vamos a continuar, le vamos a echar como 2 cucharadas de miel. Aproximadamente. Yo le voy a echar 3 chorritos, que serían 2 cucharadas de la miel, ¿ves? Así. Y seguimos, que ella se siga ahí sofriendo la piña con todos esos vegetales en el sartén. Ahora lo que le vamos a echar es otro poquito de pimienta a esta preparación. Un poquito de pimienta. Ahí. Y aquí tengo también una cucharada de azúcar que también le voy a echar. Eso es una cucharada de azúcar. Y se la vamos a echar ahí también. Tenemos media cucharadita de pimentón dulce. Vamos a echársela a la preparación también. Y la revolvemos un poquito. Ahora el paso que sigue es volver a echar las chuletas. La vamos a volver a echar aquí en esta salsita con piña. Vamos a echar nuestras chuletas de nuevo. Vamos a alzarle un poquito la temperatura. Se la volví a poner a 8. Y le voy a poner las chuleticas ahora. De nuevo le volvemos a poner las chuletas. La colocamos así. Y le vamos a echar el caldito este que queda en el plato. Y también le vamos a echar de la piña, el caldo de la piña que trae, el jugo que trae en la lata. Vamos a echarle también un poco aquí para que se haga más la salsita. No todo, porque hay que ir mirando. No nos quede demasiado aguada la salsa, porque realmente lo que queremos es que la salsita después que quede un poquito espesa, acarameladita. Vamos a dejarla ahí para que ella hierva un poquito en esa salsa. Ahora voy a probarla a ver cómo está quedando la salsa, porque hay que dejar que rebaje un poquito todavía. Ahí vamos a probarla un momentico, ya les digo. Yo le voy a echar otra cucharadita de salsa soya para que me le potencie más el sabor todavía. Vamos a echarle otra cucharadita, o sea que serían 2 cucharaditas de salsa soya, claro, para esta cantidad, ¿verdad? Ustedes siempre saben que la receta es de acuerdo a la cantidad que uno esté haciendo. Se pueden duplicar los ingredientes o se disminuyen, dependiendo. Pero esta es una guía para, bueno, si hacen 6 chuletas o más, bueno, nos suben un poquito más los ingredientes. Y así van viendo para que le quede el mismo sabor, o un rico sabor, como debe ser. Entonces uno las va virando así para que desde los dos lados vaya cogiendo el sabor también
la chuleta, ¿ves? Así. Vamos a dejar que ella coja más saborcito y a la vez está pues cocinando más, porque usted sabe que la carne de puerco, la carne de cerdo, tiene que estar bien cocinadita. Bueno, como pueden apreciar, ya la chuleta está bastante cocinada. Yo diría que ya está completamente cocinada y la salsa ha rebajado bastante. Entonces lo que voy a hacer ahora es sacar las chuletas. Vamos a bajarle un poco la temperatura. Se la puse en el dough mientras que estoy haciendo esto. Vamos a sacar la chuleta y vamos a poner en este plato. Y vamos a continuar con lo que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que esta salsa que ustedes ven aquí, la vamos a pasar por el vaso de la batidora. Mire, después de batida, nos ha quedado como queremos. Mire, como si fuera un purecito, ¿ves? Eso es lo que queremos. Ahí así. Vaciamos nuestra. Que yo tengo el sartén todavía a candela bajita en el mismo sartén que hemos hecho todo. Y ahora voy a pasar por ahí un poquito de piña de la que teníamos reservada. Lo que sigue es la cremita esta, la salsita, como un purecito que nos quedó de la salsa de piña. Vamos a ponerla aquí en la bandeja, que ahí es donde va a ir la chuleta. Ahora se la colocamos aquí. ¿Ves? Vamos a acomodarla bien. Y vamos a ponerla encima de la salsa. ¿Ves? Vamos a poner esta primero para darle espacio a la del medio. A echarle de la misma salsita un poquito por arriba a la chuleta, ¿ves? Así. Le pasamos así, así, un poquito. Y así, un poquito. En el sartén y la vamos a poner por encima de las chuletas. Así, vamos a colocarla así para que nos quede uniforme, para que le quede a todo el mundo las mismas cantidades de piñitas y nadie se vaya a poner bravo. Seguimos aquí. Ajá, así seguimos. ¿No ves? Yo también tenía aquí un pomito de cherry, maraschino este que se vende en los supermercados. Y le vamos a poner, para adornarlo, uno a cada centro de la chuleta. Vamos a ponerle un cherry ahí para que luzca bonito. Además que el cherry es bien sabroso y va muy bien con este tipo de plato. Le ponemos el otro ahí y le vamos a poner en la que nos falta. Así ya queda terminada nuestra receta y la presentación. Aquí ya le estoy haciendo la presentación de las chuletas en salsa de piña, lo bonita y lo sabrosa que han quedado. Espero que ustedes se embullen a hacerlas, como siempre les digo, y que me envíen los comentarios si la hicieron, si les gustó o si la hacen de otra manera. Bueno, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima receta.